Hoy nos tocó predicar de Hechos 14 y le puse como tema misioneros. Y Alexis, si me puedes bajar un poquito el micrófono, por favor, gracias. Y en este tema de misioneros quería resaltar que lo que impulsa a la iglesia primitiva a hacer misiones es la resurrección. Hoy se celebra la resurrección de Jesucristo, además de todos los eventos que se celebran. Hoy específicamente se celebra la resurrección de Jesucristo, que es importante por muchas razones. Quiero mencionar algunas de estas razones por las que este evento es importante. La primera razón es el amor de Dios y el poder de Dios mismo. Cuando hablamos de la resurrección, hablamos sobre ese amor y sobre ese poder. Creer que Dios es un Dios poderoso para levantar de los muertos aún a Jesucristo y creer que Él es el Dios todopoderoso que está por encima de todas las cosas del universo. Él es el creador de todo y está por encima de todas las cosas. Y Él tiene autoridad sobre toda la creación. Incluso Él señorea sobre la muerte. Él tiene señorío sobre la muerte. Y Él tiene el poder para traer a alguien de regreso a la vida, ¿verdad? Que eso es la resurrección. Y solo Él puede revertir las consecuencias de la muerte. Al resucitar Jesucristo de la tumba nos recuerda la soberanía de Dios sobre la muerte y sobre toda la creación. Y también nos recuerda el amor de Dios sobre todos nosotros, los seres humanos. La importancia de la resurrección tiene un impacto en nuestro servicio al Señor. Pablo, en el discurso de la resurrección que él tiene en 1 Corintios 15:58, dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Puesto que sabemos que seremos resucitados a una nueva vida, podemos sufrir persecución, peligros por amor a Cristo, tales como Jesucristo padeció. Eso es 1 Corintios 15:29 al 31. Y al igual que miles de mártires a través de la historia de la iglesia sufrieron por este mensaje de Jesucristo, creyendo en la promesa de la vida eterna y que ellos iban a ser resucitados. Por eso la iglesia primitiva predicaba sin temor, y sin importar la oposición que fueran a enfrentar. La iglesia primitiva hablaba sin ningún temor acerca de este Jesucristo porque sabía que ellos iban a ser resucitados. Y con eso en mente, lo que impulsa a la iglesia primitiva, pensemos entonces en la historia de hoy. Exploremos la historia de hoy, que habla sobre estos misioneros. En el sermón anterior hablamos sobre cómo el Espíritu dice: apártame a Bernabé, apártame a Pablo y a Bernabé, a Saulo, para la obra que yo los he llamado. Y hoy ya aquí vemos que estos misioneros ya entran al campo misionero a predicar acerca de Jesucristo. Y el Cristo que había resucitado. Y ellos sabían que este Cristo estaba con ellos. Note que cuando estos misioneros comienzan a predicar la palabra, ellos comienzan en las sinagogas. ¿Por qué? Porque ellos vienen de un background, de un trasfondo judío. Y ellos comienzan en la sinagoga. Y el texto bíblico de hoy, Hechos 14, 1 al 7, habla que mucha gente creyó, de los que eran judíos y de los que eran griegos. O sea, de los griegos y de los gentiles mucha gente creyó. Esta palabra griegos que utiliza el texto bíblico no significa que todos eran naturales de Grecia, sino significa que hablaban la lengua de la región. O sea, que estos griegos pueden ser de diferentes regiones, pero hablaban el griego que se hablaba en esa región específicamente. Y la palabra griego aquí utilizada, cuando vemos en la historia de hoy que estos griegos, gentiles, judíos, es utilizada como sinónimo entre gentiles y griegos. Mientras ellos están predicando, la historia de hoy dice que estos misioneros estaban predicando desde la sinagoga y la gente estaban creyendo en este Cristo resucitado, porque ellos estaban predicando, especialmente la predicación de Pablo era basada en el Antiguo Testamento y él interpreta las Escrituras, el Antiguo Testamento las interpreta a la luz de la obra de Jesucristo. O sea, que
que él estaba buscando las profecías que hablaban acerca de Jesucristo y decir, esto se ha cumplido en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Y este Cristo Jesús ha resucitado. Entonces, esa era básicamente la predicación de Pablo, específicamente cuando la hacía en el contexto de las sinagogas. Esta predicación cristiana despierta un problema dentro de las sinagogas, especialmente aquí en esta región que estamos hablando. El grupo se comienza a oponer a lo que Pablo estaba hablando y Bernabé, e incita a los gentiles que no eran creyentes a oponerse a esta nueva predicación. Comienzan a hablar sobre cómo vamos a hacer para sacar a esta gente de nuestra región, para sacar a estos misioneros de la región donde nos encontramos. Y repentinamente vemos que esto era un patrón en el libro de los Hechos. Siempre que los misioneros iban, siempre que los predicadores, los apóstoles iban, había oposición al mensaje de Cristo Jesús. Y también el texto revela, que ya leímos, que aunque había gran oposición, ellos deciden quedarse en ese lugar, sabiendo que la gente se les oponía, sabiendo que iban a recibir persecución, sabiendo que había gente molesta con ellos. Ellos se quedaron en ese lugar porque había otro grupo de personas que estaban aceptando el mensaje de Cristo Jesús. En vez de huir, se quedaron allí, dice el texto bíblico, un largo tiempo. La oposición sigue creciendo. Mientras ellos están predicando en esta región, la oposición sigue creciendo en Iconio. Y sigue creciendo y creciendo al punto que este grupito ya arma un complot. ¿Para qué? Para matar a Pablo y a Bernabé. Los misioneros se dan cuenta que ya están al punto de esta gente nos van a matar. Y entonces deciden irse de ese lugar a otra región y predicar el evangelio de Jesucristo. Porque ellos entendieron que ya la semilla había sido sembrada, habían hecho discípulos y discípulas en ese lugar, y en vez de perder la vida, ellos deciden en ese momento entonces huir a otra región. Y la historia usted la puede leer más adelante de la otra región. Ellos van a la otra región, predican el evangelio, sanan a una persona, los confunden como si fueran dioses. Ellos dicen, nosotros no somos dioses. Y la historia termina que Pablo es apedreado y es dejado como muerto a las afueras de la ciudad. Pero esa es la historia que pasa después. Ahora, pensando en la historia de hoy, la historia me lleva a preguntarme entonces, ¿qué es un misionero? Uno se pregunta entonces, ¿qué es un misionero para uno? Cuando hablamos de misiones, ¿qué es un misionero? Una persona que se dedica a enseñar el evangelio de Jesucristo o a predicar la doctrina cristiana en aquellos lugares donde no se conoce acerca de Jesucristo. Eso es un misionero. Pero pensando hoy en el contexto de hoy, tenemos que, cuando se habla de la iglesia misional, que la iglesia misional hace un gran énfasis en que todos nosotros, hombres y mujeres, somos misioneros donde quiera que nos encontramos. No necesariamente tenemos que ir a una región remota, en algún país, en alguna montaña. Aún aquí en Estados Unidos hay misiones que se enfocan, especialmente en la montaña Apalaches. Hay misiones que se enfocan, hay misioneros que van a las montañas de Estados Unidos a predicar el evangelio. Y así ocurre en muchos países alrededor del mundo. Los misioneros se centran en lugares como selvas, en montañas, en lugares lejos de las ciudades grandes, y van a esos lugares. Pero lo que dice la iglesia misional es que nosotros, todos y todas, somos misioneros donde quiera que nos encontremos. Por eso es que tener una postura misional. Es decir, que nosotros debemos vivir como misioneros. Donde quiera que nosotros nos encontremos es un lugar donde podemos hacer discípulos o discípulas de Jesucristo. Así que vemos que estos misioneros eran específicamente, Pablo y Bernabé estaban llevando el evangelio por primera vez en muchos de estos lugares. Y como nosotros aplicamos esto hoy, hay muchas personas en nuestro contexto, en nuestro trabajo, donde quiera que nos encontramos, que nunca han escuchado del evangelio. Por eso es que nosotros como creyentes tenemos que tener una postura misionera, estar siempre listos para hablar acerca del evangelio de Jesucristo. Al escuchar entonces la historia de hoy, hay varios puntos que quiero compartir con ustedes y varios puntos que podemos sacar de esta historia. ¿Qué podemos aprender? Número 1, se sufre por el evangelio.
Al leer lo que sucedió en Iconio, así como la historia del viaje misionero de Bernabé y Pablo, podemos notar que ellos sufrieron mucho por el Evangelio. Y a pesar de ello, no se desanimaron ni se dejaron aterrorizar. Sufrieron persecución y su vida corría peligro al hablar las buenas nuevas de salvación. Hay un aspecto de que por el Evangelio se sufre. Ahora, depende del contexto, va a depender qué tipo de sufrimiento estamos hablando. Y en 2 Corintios 11, 24 y 27, vemos esto que dice, Pablo dice, en 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. 3 veces me apelaron y una me apedrearon. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba y a punto de ahogarme pasé una noche y un día en alta mar. He viajado mucho y me he visto en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros entre mis paisanos y entre los extranjeros. También me he visto en peligros en la ciudad, en el campo, en el mar, en peligros entre falsos hermanos. He pasado trabajos, dificultades. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces no he comido. He sufrido por el frío y por la falta de ropa. Este es el testimonio de Pablo que se encuentra en 2 Corintios 11. Y él narra todo lo que él ha sufrido por el Evangelio. Todo lo que él ha sufrido por las buenas nuevas de salvación. Y si algo ha perdido la cultura contemporánea es ese atar aquí en Norteamérica que hay entre el Evangelio y sufrimiento. Que sí, el Evangelio hay una perspectiva de que como para llevar el Evangelio hay que sufrir por el Evangelio. Pensemos en eso, hermano. Se sufre por el Evangelio. Lo segundo que podemos aprender hoy de esta historia es el Evangelio tiene un costo. El Evangelio nos ha llegado y ha costado mucho para que llegara hasta nosotros. Y comenzamos con el costo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Esa Semana Santa, esa última semana, esos 7 días violentos, que Él sufrió mucha violencia durante esos 7 días. Todo tipo de violencia, violencia psicológica, violencia de traición de amigos, violencia de traición de compatriotas, violencia de toda la tensión que él tenía, estaban conspirando contra él, violencia de parte de los romanos, violencia de parte de los judíos, al punto que fue crucificado. Fue crucificado, muerto y sepultado y resucitó al 3er día, que es lo que estamos celebrando hoy, su resurrección. Y Jesús sabía la violencia que él iba a sufrir. Y él le dijo en una ocasión, le dijo, Señor, aparta de mí esta copa. Yo no quiero beber de esta copa. Está muy fuerte esto que viene. Pero él dice, que no se haga tu voluntad, sino mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Así que el Evangelio tiene un costo. Y también costó el sacrificio y el dolor y la muerte, no solamente de Jesucristo, sino también de testigos de Jesucristo. En la historia de hoy vemos que Pablo y Bernabé sufrieron por el Evangelio. Y para que el Evangelio llegara a nosotros, a través de la historia, mucha gente ha sufrido y ha costado dolor, muerte, sangre, hambre, todo lo que Pablo también ha pasado, lo ha pasado mucha gente. Y la pregunta que nos debemos hacer nosotros, ¿qué es el costo que nosotros tenemos que pagar hoy? Aquí, en nuestro contexto de los Estados Unidos. ¿Qué es el costo que nosotros tenemos que pagar por el Evangelio? Porque el Evangelio cuesta. Quizás te cueste tiempo, dinero, sueño, ¿verdad? Comparado con la muerte y la persecución y el abuso de los primeros cristianos, el costo es menor. Pero tenemos que estar dispuestos nosotros hoy, en el siglo XXI, a pagar el costo también del Evangelio. Lo tercero que podemos notar, que podemos aprender de esta historia es que la obra misionera continúa. Somos gentiles que hemos heredado la obra misionera de Pablo y de los otros que se dedicaron a predicar a los gentiles. Es nuestra responsabilidad. Pablo pagó el precio para que se llevara el Evangelio en ese tiempo. Ahora nosotros debemos pagar el precio que sea necesario para predicar el Evangelio a otras personas. Pregúntate y reflexiona sobre este precio que Cristo pagó. Los apóstoles lo pagaron
Y la iglesia antes de nosotros lo pagó. Ahora, ¿cuál es el precio que nosotros debemos pagar como iglesia? ¿Cuál es el precio que usted debe pagar personalmente por el Evangelio? Sabemos que el Evangelio es gracia, es bendición. Pero hay una parte que sí implica sufrimiento, sacrificio, amar a los demás, dar nuestra vida y nuestro tiempo por los demás, dar la milla extra por los demás, ¿verdad? Y a veces está tan acomodado el Evangelio en este contexto que, pastor, no hay mucho que sufrir. Tenemos heater cuando hace frío, aire acondicionado cuando hace calor y nos olvidamos de que las personas necesitan de Dios y que hay un precio que pagar también por las personas. Quiero invitarles a que se hagan estas preguntas en este día de hoy y que reflexionen profundamente en ellas. ¿Qué precio he pagado por el Evangelio? ¿Y qué precio estoy dispuesto a pagar por el Evangelio? ¿Qué precio he pagado por el Evangelio y qué precio estoy dispuesto a pagar por el Evangelio? Piensen en eso, hermano. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros hoy pagar por el Evangelio? Por las personas que necesitan de Dios. Incomodidad. Definitivamente debemos incomodarnos un poco. A veces estamos muy cómodos, debemos incomodarnos. Debemos llegar a esas personas en lugares incómodos. Debemos quizás utilizar extra tiempo de nosotros, sacrificar un poco de nuestro tiempo para poder atender a otras personas. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas podemos sacrificar? ¿Qué otras cosas podemos hacer? Me gustaría concluir en esta mañana con cómo entonces podemos poner esto en práctica y voy a dar varios puntos aquí. ¿Cómo podemos poner en práctica? Somos misioneros en la sociedad donde nos encontramos. Misioneros y misioneras. Tenemos que adoptar esa postura misional. No solamente misionero es el que va a un lugar lejano, sino que yo también, y usted también, de manera personal, Dios le ha encargado una misión. Y Dios le ha dado un grupo de personas específicos a su alrededor para que usted alcance con el mensaje de Jesucristo. Y ese grupo de personas que Dios le ha dado a usted, que algunos llaman puentes, esos puentes que usted tiene con ese grupo de personas, yo nunca voy a tener esa relación con ese grupo de personas. Por eso es importante que usted hable el Evangelio a ese grupo de personas. Y de igual manera yo tengo un grupo de personas que Dios me ha dado un puente que usted no va a llegar a ese grupo de personas. ¿Por qué? Porque son puentes que Dios me ha dado, son relaciones, quizás son familiares, relaciones sanguíneas, relaciones de vecindario, diferentes tipos de relaciones. Por eso es importante que cada uno de nosotros asuma esa postura misionera. Y Cristo no solamente murió por mí, murió por todos. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar a la sociedad. Así que desde esa perspectiva, cuando hablamos de misioneros en la sociedad, quiero mencionar algunos puntos prácticos que podemos hacer para esto. Número 1. Pastor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacer? Usted puede comenzar come con los no cristianos. Especialmente en el trabajo, aquellos que tienen la oportunidad de comer a cierta hora, siempre hay una o dos personas con las que usted puede comer. Come con ellos. No te enfoques simplemente en los cristianos. Yo he estado en trabajos con cristianos y he estado en trabajos con no cristianos. Y a veces los cristianos se separan entre los cristianos y comen entre ellos. Y se olvidan cuál es su misión. Es hablar con los no cristianos para crear una relación con los no cristianos específicamente. Número 2. Haz pasatiempo con los no cristianos. Busca intereses que te interesen a ti y hay intereses que le interesan a otras personas que no son cristianos necesariamente, pero ese pasatiempo puede ayudarle a conectar con esas personas que no son cristianas necesariamente. Recuerden, los cristianos no están llamados a estar con los no cristianos. La misión de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, yo los envío al mundo, ¿verdad? Para que vayan al mundo y hablen las buenas nuevas de salvación. Número 3, habla con tus compañeros de trabajo o compañeras que no sean cristianos. Crea esas relaciones. Número 4, haz trabajo voluntario con organizaciones sin fines de lucros que están en nuestra comunidad, que necesitan ayuda y eso nos ayuda a conectar con nuestra comunidad. Usualmente los lugares donde yo estoy, a mí es que me llaman a mí, el seminario, hay escuelas que me han llamado. ¿Para qué? Para que ayude a traducir. ¿O para qué? Para que ayude y reciba a una familia hispana nueva que llegó. Hay conexiones, hermanos, que usted tiene en la comunidad.
Y hay gente que te va a llamar. ¿Para qué? Para que tú conozcas con tu gente, con la gente que habla español. Y usted se hace disponible para este tipo de actividades voluntarias. Y es una manera de usted servir a su comunidad y de crear contacto con la comunidad. Número 5, sirve a tu comunidad. Hay muchas maneras la cual usted puede servir a su comunidad en particular. Número 6, participa en eventos de la comunidad. Hay eventos que hacen en la comunidad donde usted vive o en el pueblo donde usted vive, que usted puede conectar con la gente que está allí, hermanos. Está allí. Y lo bueno es que los hispanos usualmente son poquitos. Si usted es un grupo de hispanos, pues usted va y le habla a los hispanos, porque son poquitos. Usualmente aquí en Nicholasville, en Wilmore, son una comunidad pequeña. Entonces, hermanos, hay diferentes maneras en las cuales usted puede ser un misionero en la comunidad, pero tenemos que ir y estar con la gente y tenemos que participar con la gente, especialmente que no son cristianos, y hablarle las buenas nuevas de salvación. Conoce a las personas, conecta con las personas, crea una relación con las personas y luego ellos te darán la oportunidad de testificar acerca del Evangelio de Jesucristo, no solamente con palabras, sino también con acciones. Pero es necesario en algún momento hablar, proclamar la palabra de Jesucristo. Estas son algunas maneras en las cuales podemos conectar con nuestra sociedad y con la gente que está a nuestro alrededor. Y no solamente, hermanos, se trata de conectar con el Evangelio, porque recuerden que los intereses de las personas que no son cristianas no es el Evangelio usualmente, pero hay otros intereses que usted puede compartir con ellos y ellas, y por ahí entonces crear una relación y hablarle acerca del Evangelio de Jesucristo. Hay algún momento dado que tenemos que predicar, y que tenemos que hablar y que nos va a costar, hermano. Tenemos que estar dispuestos nosotros, como lo hizo Cristo Jesús, que sufrió por amor a los demás, y lo hizo Pablo y Bernabé, que fueron perseguidos por causa del Evangelio. En algún momento nosotros tenemos que estar preparados también para pagar el precio que nos cuesta como discípulos y discípulas de Jesucristo, pagar aquí hoy, en el siglo XXI, en el contexto de los Estados Unidos. Oremos en esta mañana.